Es un gozo para nosotros estar por acá. No se preocupe que no voy a estar todo el tiempo con la mascarilla. Lo que pasa es que tenemos aquí a un lado a Marvin Josué y le pedí que nos ministrara, que nos enseñara algunos de los últimos coros que el Señor me ha ido dando tanto a mí como a él y a algunos otros hermanos. Vamos a tratar de forma vivencial de poderlos ir compartiendo acá, aunque después seguramente van a estar en el canal de YouTube para que usted los aprenda, los ministre al Señor, etc. Pero ahora yo quiero dejarle el tiempo a Marvin, y como ahorita está cerca de mí, para que ustedes se recuerden que en las reuniones todos debemos de guardar nuestra distancia social, además de todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta para evitar contaminaciones de este virus. Yo tengo cerca a Marvin y por eso es que tengo ahorita la mascarilla. Cuando él ya se mueva de donde está, entonces ya vamos a hablar con más libertad la palabra del Señor. Pero vamos a dejar el tiempo a Marvin para que él nos pueda enseñar algunos cantos, y quisiera explicar algo. En la pantalla, donde usted está viendo la transmisión, vamos a fijar una especie de comentario. Realmente es la letra del canto que Marvin va a ministrar, así que todos van a poder tener a la mano la letra para ir aprendiendo, cantando también si usted quiere, cuando ya más o menos se lo sepa, y esperamos que sea de bendición para usted esto que vamos a hacer ahora. Así que, Marvin, el tiempo es para ti. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a aprender un canto que se llama Tú conoces lo que hay dentro de mí, que se acaba de estrenar en la plataforma de YouTube, y lo voy a entonar unas veces y usted ahí en su lugar puede cantarlo conmigo también. Tú conoces lo que hay dentro de mí, conoces mi manera de pensar, escudriñas lo profundo, disciernes mi corazón, miras lo que yo no puedo ver. Los de afuera no conocen mi interior, nada saben lo que vivo solo yo. No puedo refugiarme sino solo en ti, mi vida, mi confianza eres tú. Quiero crecer en la fe, meter mi mano en la oscuridad y sin tocar, sin sentir, saber que sigues como siempre junto a mí. Tú conoces lo que hay dentro de mí, conoces mi manera de pensar, escudriñas lo profundo, disciernes mi corazón, miras lo que yo no puedo ver. Los de afuera no conocen mi interior, nada saben lo que vivo solo yo. No puedo refugiarme sino solo
sin tocar, sin sentir, saber que sigues como siempre junto a mí. Quiero crecer en la fe, meter mi mano en la oscuridad y sin tocar, sin sentir, saber que sigues como siempre junto a mí. Quiero crecer en la fe, meter mi mano en la oscuridad y sin tocar, sin sentir, saber que sigues como siempre junto a mí. Si usted ahí en su lugar lo puede decir conmigo y puede penetrar en las palabras de este canto. Porque la comunión más grande que podemos tener cada uno de nosotros es con el Señor Jesucristo. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Él conoce aún aquellas cosas que nosotros ni siquiera podemos entender. Él conoce nuestra manera de pensar. Y se ha propiciado en su gracia, en su economía, trabajar en nosotros y conducirnos por el camino de la fe. Ahora digámoslo todos juntos. Tú conoces lo que hay dentro de mí. Conoces mi manera de pensar. Escudriñas lo profundo, disciernes mi corazón, miras lo que yo no puedo ver. Los de afuera no conocen mi interior, nada saben lo que vivo solo yo. No puedo refugiarme sino solo en ti. Mi vida, mi confianza eres tú. Quiero crecer en la fe, meter mi mano en la
ten mi mano en la oscuridad y sin tocar, sin sentir, saber que sigues como siempre junto a mí. Señor Jesús. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque hay dudas. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque no entienda. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque mi corazón desfallece, porque no veo lo que tú has hecho, porque no veo lo que tú has preparado para mi bien. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque hay duda. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque no entienda. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque mi corazón desfallece, porque no veo lo que tú has hecho, porque no veo lo que tú has preparado para mi bien. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque mi corazón desfallece, porque no veo lo que tú has hecho, porque no veo lo que tú has preparado para mi bien. Si puedes decirlo ahí en tu lugar, en tu casa: estoy confiando, Señor, en ti, aunque hay dudas. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque no entienda. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque mi corazón desfallece, porque no veo lo que tú has hecho, porque no veo lo que tú has preparado para mi bien. Estoy confiando, Señor, en ti, aunque mi corazón desfallece, porque no veo lo que tú has hecho, porque no veo lo que tú has preparado para mi bien. Oh sí, Señor, permítenos, Señor eterno, aceptar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, y en medio de todas nuestras inquietudes, en medio, Señor, de nuestras aflicciones, en medio, Señor, de nuestra duda, Señor, humana, permítenos, Señor, confiar en ti. Estamos confiando en ti, Señor, esta mañana. Estamos, Señor, creyendo, Señor, en tu obra, porque tú eres un Dios que nunca se detiene.
Y te damos las gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Terminemos este tiempo con un canto. Aquel que dice, Marvin, eres tan real para mí, Señor, aunque no te pueda ver. Eres tan real para mí, Señor, aunque no te pueda tocar. Eres tan real para mí, Señor, aunque no te pueda ver. Eres tan real para mí, Jesús, aunque no te pueda palpar. Los medios naturales no te puedo percibir, pero en mi espíritu te puedo encontrar. Eres tan real para mí, Jesús, aunque no te pueda ver. Eres tan real para mí, Jesús, aunque no te pueda palpar. Por los medios naturales no te puedo percibir, pero en mi espíritu te puedo encontrar. Por los medios naturales no te puedo percibir, pero en mi espíritu te puedo encontrar. Ok, gracias, hermano. Vamos a cambiarnos mascarillas. Te pones tú la tuya y yo me quito la mía. Dios me los bendiga a todos, hermanos amados. Espero que hayan podido procesar y disfrutar las palabras de estos cantos y que en el nombre del Señor pueda ser de bendición para ustedes. Vamos a dedicarnos unos minutos a compartir la palabra del Señor. Quiero, hermanos amados, antes de iniciar con ustedes, quiero pedirles a todos que traten de ubicarse con lo que hemos estado hablando acerca de la razón de nuestra práctica de iglesia. Me gustaría que todos busquen Apocalipsis, por favor. Me va a permitir que encontremos, por estar ministrándole al Señor la alabanza, por favor, Sarita, tráeme mi computadora. Nos perdimos en esta emoción de cantarle al Señor lo que deberíamos de tener a la mano en nuestro bosquejo. Gracias, Señor. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Ok, ahí estamos.
Quiero, hermanos amados, hablar con ustedes sobre la razón de nuestra práctica de iglesia, los vencedores. Es lo último que nos queda para hablar sobre esto, aunque posiblemente ocupemos 2 o 3 mensajes para hablar de este aspecto de los vencedores. Pero lo que yo quiero que usted me trate de comprender, hermano, es que hemos insistido fuertemente en la razón de una práctica de iglesia conforme a lo que está en la Escritura, porque creemos, hermano, que al igual que la vida misma, lo que comemos, por ejemplo, termina dando un resultado específico según lo que nosotros comemos. Si usted se dedica a comer solo chatarra, pues tendrá los efectos de comer solo chatarra. Si usted come saludablemente, tarde o temprano también tendrá los buenos efectos de comer saludablemente. Si usted come en exceso, pues la pesa que use lo va a resentir. Y si usted disminuye su comida, pues también la pesa lo va a reflejar. Así que, hermanos amados, somos al final de cuentas lo que consumimos físicamente hablando. Pero también en lo espiritual terminamos siendo lo que consumimos. Si creemos de una manera equivocada, no conforme a la ortodoxia, no conforme a la oikonomía del Señor, no conforme a lo revelado por el Señor en el Nuevo Testamento, tarde o temprano tendremos el resultado de lo que comimos. Si comimos religión, seremos religiosos. Si comimos legalismo, seremos legalistas. Si comimos humanismo, seremos humanistas. Y si comemos según la revelación del Nuevo Testamento, seremos iglesias y creyentes saludables, conforme a la gracia del Señor, conforme al plan de Dios, y terminaremos, hermano, inevitablemente nosotros mostrando la vida del Señor, y por supuesto al final de la presente edad, muy probablemente con la gran posibilidad de ser parte de los vencedores. Una de las razones, hermanos, que me ha movido a mí a hablar sobre este asunto es pensar que no tiene mucha repercusión espiritual que nosotros hagamos como bien nos parezca el asunto de lo que es la iglesia. Nosotros hemos pensado, hermanos, que simple y sencillamente el Señor nos ha dejado, nos ha salvado y después nos suelta a nosotros para que hagamos lo que se nos da la gana y según nuestro criterio, nuestra visión, nuestra cultura, nuestra forma de ser, etcétera, y no nos damos cuenta que el Señor, lo que es la iglesia, la predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente hemos visto, hermano, que este asunto de la iglesia es un asunto que tiene que ver con el plan eterno. Nos hemos dado cuenta que el Señor, a través de los apóstoles, ellos hicieron todo lo posible, se desgastaron, hermanos, murieron por una causa, la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1 que él está completando los sufrimientos que faltan al cuerpo de Cristo. Así que, hermano amado, ellos sabían que eran ministros complementarios al ministerio del Señor, que vivió 33 años y medio en la tierra, murió a causa de los pecados, pero dejó los cimientos para que el resto de los apóstoles del Señor pudieran completar la obra y mostrarle a los creyentes, a los salvos, que había una dimensión a la cual entrar, a la cual el apóstol Pablo dijo que todos por un mismo espíritu fuimos bautizados para constituir un solo cuerpo, hablando de ese organismo viviente llamado iglesia. A eso se dedicaron los apóstoles del principio. Así que este asunto de la iglesia tiene que ver con la eternidad pasada, tiene que ver con lo que hizo el Señor Jesucristo, porque Él mismo vino para pagar
un precio extraordinario, no solo para el perdón de los pecados, hermano, sino también para tener de su costado, hablando figurativamente, para sacar de sí mismo lo que habría de ser su iglesia, su cuerpo, su esposa, su amada, el organismo del cual estamos hablando y que deseamos que ninguno de los hombres lo dañe o lo maltrate o lo desconfigure. Así que, hermano querido, note por favor, el tema iglesia tiene que ver con la preexistencia, tiene que ver con lo que hizo el Señor, tiene que ver con lo que hicieron los apóstoles, pero además de eso, hermano, algo impresionante tiene que ver con lo que nos ha de pasar el día en que el Señor nos venga a juzgar. Yo no le voy a decir a usted, hermano, que si usted practica la oikonomía de Dios, usted va a ser vencedor o no vencedor. No, lo que le voy a decir es lo que está en la Biblia. Cuando el Señor va a cerrar el canon bíblico, cuando el Señor a través de Juan decide escribir lo último para la iglesia, le escribe a 7 iglesias locales, a las cuales el Señor claramente dice, el vencedor, mostrando, hermano, que en cada una de las iglesias locales, y ese es un tema profético, ese libro es el libro profético del Nuevo Testamento que nos habla y nos describe toda la edad de la iglesia, todo el tiempo de la existencia de la iglesia en el mundo, está reflejado a través de 7 mensajes que el Señor dio a 7 iglesias de Asia Menor en aquel entonces, pero que para nosotros inevitablemente, de manera impresionante, Apocalipsis nos refleja la panorámica completa de la historia de la iglesia. Así que, hermano amado, dentro de toda la iglesia del Señor, y estamos hablando de la iglesia que entiende que se debe congregar, de la iglesia que está ligada a un grupo, y perdóneme si usted me está escuchando como una persona aislada que no quiere nada de tema de iglesia, usted está en un grave error, porque sería mejor que cortara la transmisión y buscara siempre a donde 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor. Jamás un medio como este va a sustituir lo que es la iglesia de Cristo. Eso sí quiero que les quede clarísimo, hermano. Estamos ocupando este medio porque es magnífico para muchas cosas, pero es insustituible a la comunión de los santos. Mejor nos ubicamos de casa en casa, las iglesias locales, porque no necesariamente tenemos que estar en un local, pero jamás vamos a predicar que podemos vivir la vida de iglesia de forma individual e independiente. Así que, hermano, el Señor manda un mensaje al final a través de Juan, el único hombre, el único hombre que escribe tanto sus cartas, su evangelio como Apocalipsis después de la destrucción de Jerusalén, y es el único que escribe en la postrimería del primer siglo. No lo hizo ni siquiera Pablo. Pablo no lo hizo. Sus cartas últimas de Pablo no llegaron hasta el tiempo en el que Juan decidió escribir el evangelio, por eso es tan diferente a los demás. Y las cartas también son muy distintas, con un tono diferente, pero tratando de restaurar aquello que en aquellos tiempos empezaba a corromperse y a perderse. Hubieron 7 mensajes, 7 mensajes para las 7 iglesias, y de las cuales siempre termina diciendo el que venciere. Yo le voy a decir algo, hermano. Es una manera muy, pero muy retrógrada pensar que el Señor cuando venga no nos ha de juzgar, porque tendríamos, hermano, que eliminar muchas partes del Nuevo Testamento. La Biblia dice en 2 Corintios, todos los creyentes hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No se engañe usted, hermano, y no eche mano, por favor, de aquella famosa forma de ver el asunto de la predestinación, que ya eso es disco rayado. Eso lo oí yo cuando me acababa de convertir.
Es disco rayado decir, es que si nos predestinó el Señor para ser vencedores, seremos vencedores. Si nos predestinó el Señor para no serlo, no seremos vencedores. Esa es una forma exactamente, hermano, como la forma que ocupó Elí para lavarse las manos en cuanto a su responsabilidad con Dios. Todos somos responsables ante el Señor. El Señor le ha entregado a usted una responsabilidad en su reino, la cual usted tiene que entender que Dios vendrá a pedirle cuenta sobre ello. ¿Cómo actúa usted como parte de la iglesia? ¿Cuál es su práctica de iglesia? ¿Qué ha permitido usted que le configuren como parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué ha permitido usted que sellen los hombres en usted? Eso es responsabilidad suya. Los hombres, por supuesto, tendrán su pago. Todos los que predicamos la palabra debemos de entender, debemos de temblar delante de los ojos de Dios, porque un día nos van a reclamar por las almas que nosotros, con nuestro mensaje, hicimos que se desviaran del camino. Por supuesto. Por supuesto, para todo aquel que me oye y predica la palabra, entiéndalo, que tarde o temprano el Señor vendrá a juzgar a sus siervos. Pero eso, hermano amado, por favor, ojo, no quita que los creyentes de forma personal también sean responsables delante del Señor. Bajo esa consigna, bajo ese fundamento, sobre ese fundamento, yo quiero hablarle a usted la necesidad, la razón de por qué insistimos en tener una práctica de iglesia acorde al Nuevo Testamento. Y como estoy, hermano, de alguna manera, aunque predique 2 o 3 veces, no van a ser 7 mensajes, eso sí se lo puedo asegurar, pero aunque sean 2 o 3 mensajes los que me hagan falta, ya estoy buscando cómo aterrizar en la pista de esta temática. Déjeme decirle, hermano, que a mí me es indispensable, me es quitarme una carga delante de ustedes, los que yo coordino como apóstol en las iglesias que yo atiendo, y también para todo el cuerpo de Cristo, para todos los creyentes que nos pueden conocer, sintonizar y escuchar. Yo tengo una responsabilidad de decirle cómo es de necesario que nosotros tengamos una práctica de iglesia conforme a la economía de Dios. Si usted, hermano, no se atreve a hacer eso, si usted no se atreve a poner en balanza la palabra del Señor contra cualquier razón o instrucción o visión que los hombres le hayan enseñado, usted ama más la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Si usted no puede agarrar, perdóneme, hermano, a su denominación y ponerla en balanza con la palabra de Dios, usted ha llegado a amar más a los hombres que a Dios. Tiene que llegar un momento, hermano querido, en que aunque la palabra del Señor, aunque la Escritura no nos convenga, no nos traiga beneficios humanos, la levantemos, hermano, como dijo el apóstol Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Qué bonito, hermano querido, que yo agarre la Biblia, que agarre el Nuevo Testamento para lo que me convenga y me olvide de lo que no me conviene. Amén. Eso se llama, perdóneme, ser hipócrita. Porque agarramos todo, o por lo menos tenga el valor de tirarlo todo. Pero, hermanos amados, tenemos que volvernos otra vez defensores de la fe. Yo lo invito a usted, en lugar de pensar que soy un hombre polarizante, en lugar de juzgarme mal, al contrario, yo lo invito a usted que se una conmigo para que una vez más levantemos la palabra del Señor y podamos decir, igual que Pablo escribió en la carta a los romanos: sea Dios veraz, aunque todo hombre mentiroso.
aunque nosotros mismos, hermano, aunque yo me tenga que parar aquí para retractarme, para aceptar mis errores, porque soy humano, porque no he visto bien, porque nos equivocamos, que Dios sea veraz y todos los demás hombres sean mentirosos, cualquiera que sea, porque debemos de apegarnos a la verdad del Señor. Ese ha sido mi anhelo, ese fue mi anhelo desde el día en que me convertí. Déjeme contarle algo, hermano. Tal vez lo he dicho en alguna ocasión, pero viene al cabo. Alguna vez, una vez cuando yo me convertí, unos amigos, una familia muy amada, maravilloso fuera saber si alguno de ellos me puede estar sintonizando a través de este medio. Una familia muy, pero muy amada de mí, conociéndome que yo era un muchacho del barrio que andaba para arriba y para abajo, no en grandes vicios, pero tampoco conociendo al Señor. Ellos me invitaron, me llevaron a un campamento, me pagaron el campamento, un campamento cristiano, y me fui a ese lugar, yo a divertirme, porque ahí había juegos, había esto, había piscina, fútbol, de todo. Pero como era un campamento cristiano, ellos querían que yo conociera al Señor, pero se deducía que todos los que iban ahí eran cristianos. Así que me dijo mi amigo, el que le pidió a sus papás que me invitaran, me dijo: mira, te vamos a dar una Biblia, y vos ahí ponete a leer. Cuando digan busquen en la Biblia, vos mira cómo le haces. Así que me dieron una Biblia completa de los famosos Gedeones. Dios bendiga a esa entidad. Me dieron no olvido el color ni nada, ese como medio azulito celeste que usan las pastas de esas Biblias, y me la dieron, y me dieron ahí, mira cómo le haces. Y yo con esa Biblia, yo me acuerdo que decían busquen Efesios, yo empezaba siempre desde Génesis. Cuando yo llegaba a Éxodo ya había leído la cita de Efesios. Pero cuando yo me convertí al Señor, esa mi Biblia por casualidad se me cayó en la pila, la logré rescatar rápido, la subí a las láminas de la casa y se secó, pero se secó toda tiesa. Así que la Biblia quedaba así, miren, como erizada de las páginas. Y entonces, con esa Biblia yo la metía a mi mochila para ir a estudiar, y me entró una sed, pero una sed impresionante de conocer la verdad. Y los recreos del colegio se tornaron en lectura de la Biblia. Donde yo me sentaba, donde yo tenía que esperar un bus, donde yo tuviera a sacar la Biblia y a leer, y a leer, y a leer, y a leer, leer y leer. Yo quería conocer la verdad. Yo pagué el precio con un espíritu que vino en mí, que me hizo conocer la verdad. Y meses después, una voz audible que me dijo: yo te voy a usar. Yo vi a un hombre predicar, y ojalá también a ese hombre un día le pudiera seguir hablando el Señor, un hermano en Cristo que lo oí predicar. Y yo le dije al Señor: Señor, yo le dije, Dios, no usaba ni las palabras Señor, yo tenía como 2 meses de convertido, 1 mes tal vez. Yo le dije: Dios, yo quiero hablar como ese hombre un día, porque me gustó cómo hablaba. Y una voz detrás de mí, que la oí 3 veces, que me dijo: no te voy a usar como él, te usaré más. Y hermano, con un amor por la verdad, con un llamado a mis 15 años, ahora tengo 55 años, tengo 40 años, hermano, de estar en pos de esta verdad. Ya recorrí mucho, como para que hoy, hermano, busque lo mío en lo que Dios me dio. Estoy saciado, estoy contento, estoy feliz. Y si aún así todavía tuviéramos que pagar más el precio, le encargo que ore por mí, para que lo que me resta de mi carrera no vaya a claudicar y pueda terminar mi carrera como el Señor Jesús quiere que la termine. Pero ese no es un llamado solo para mí. Yo le cuento mi vida porque no me voy a poner a contar lo de otros. ¿Para qué le voy a contar cómo fue la vida de Spurgeon si yo he vivido cosas que le puedo transmitir a usted vivencialmente? No le puedo hablar por otros, aunque podría hacerlo porque recuerdo historias de grandes hombres de Dios, pero déjeme contarle la mía.
Y sé que Dios me puso en este tiempo, no para levantar a ningún hombre, ni mi nombre, ni el de nadie. He tenido maestros del Señor en alguno de los espacios que tengo acá, que es mi estudio donde me mantengo, y esta área que usted ve, que es un lugar que yo le he puesto en la casa de Teófilo. Es un lugar donde tenemos para cantar, para tener reuniones de trabajo cuando teníamos reuniones y podían venir hermanos, etcétera. Y ahora es escenografía de filmaciones y de todas las cosas. Así que lo hemos readaptado para todo. Y en uno de estos espacios hay un espacio donde yo mandé a pedir que me escribieran los nombres de grandes hombres que Dios ha ocupado para transformar mi vida, para darme visión. Gente como el doctor Otoniel Ríos Paredes, gente como el hermano Marvin Bayer, gente como Jim Edward, gente como Thomas Keating, gente como Watchman Nee, como Witness Lee, etc. Agradezco al Señor por esos siervos. Les amo en el corazón entrañablemente, aunque algunos de ellos ya partieron, la mayoría ya partió con el Señor, y si alguno existe, tal vez a la distancia lo tenemos, pero les seguimos amando. Pero no es a los hombres a los que voy a predicar. No puedo enamorarme de un ministerio en particular. No puedo levantar la bandera de una denominación cuando Dios me está explicando lo que me está explicando. Hermano, yo no estoy en contra de los hombres. Yo quisiera que usted me entendiera que lo que menos queremos ser es ser divisivos en el cuerpo de Cristo. No me he parado para dividir la iglesia, me he parado para mostrar la verdad de la iglesia. Y por esa razón, hermano, me tiene usted acá, compartiéndole la palabra del Señor. Esto para mí es importante hacerlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quiero que usted me entienda que debemos volver a encender el fuego por la verdad. Una verdad, hermano, que a muchos les dio éxito, hasta riqueza que no buscaban se la dio. Gloria a Dios por ello. Pero a otros los hizo morir en los circos romanos. Otros anduvieron deambulando para acá y para allá, sin lugar donde vivir, por amor a esa verdad. No podemos medir la verdad por los resultados. Debemos medir la verdad. ¿Sabe cómo? Por la verdad. ¿Me oyeron, hermanos que están aquí ahora conmigo? Ya vamos a leer la cita de Apocalipsis, no se preocupe, mi amor, ya la vamos a leer. Es que todavía no he empezado a predicar, no se aflija. Mire, ¿en qué estaba? Perdón que no mucho les escucho con él. La verdad solo se puede medir con la verdad. Ponga esa máxima y póngale abajito Marvin Bellis. La verdad solo se puede medir con la verdad. Es absurdo medirla con los resultados. ¿A quién va a poner usted? Con los resultados. Al que predicando la verdad, Dios quiso prosperarlo y abundarlo y darle gente, multitudes, bendiciones de la tierra, hasta decir ya no. Pues gloria a Dios, qué bueno. O lo va a medir con los apóstoles del Señor, que Pablo escribe en una ocasión: todos me dejaron, solo fulano y mengano está conmigo. O como el Señor, que terminó hasta desnudo en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a medir la verdad? Solo se puede medir de una forma. La verdad solo la medimos con la verdad. Y la verdad que estamos predicando está en el Nuevo Testamento. De esa verdad me quiero afianzar, para que en aquel día tenga confianza, hermano, y le pueda decir con mi frente levantada al Señor, con muchos errores, Señor, pero con la bandera de tu palabra levantada. Amén. Quiero terminar mi carrera así. He pagado muchas cosas, hermano, he dejado muchas cosas, he perdido muchas cosas. Hace años gané mucho,
Y después, mantenerme en la verdad me ha sido perder y perder y perder. Pero déjeme decirle, he ganado gente como usted, hermano, de las iglesias de Cristo. Amén. He ganado gente en otros lugares. He ganado discípulos que pueden ver en estos mensajes una luz para la restauración y el recobro que Dios quiere hacer después. Vamos a empezar, ahí sí, a empezar. Vamos a leer primeramente Apocalipsis, y en el capítulo 1, verso 1, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados por su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes. En otras versiones dice un reino y sacerdotes, más o menos lo mismo, para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Me quiero centrar esta mañana en esa parte que dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Hermanos amados, déjenme saltarme la introducción que había puesto acá, si no voy a tener 2 introducciones. No sé cómo fue que me despertó el Espíritu para hablar lo que empecé a hablar hasta este momento, pero sé que fue del Señor. Vamos a hablar, hermanos, y a manera de inicio de estos últimos mensajes de la razón de nuestra práctica de iglesia, quiero hablar un poco sobre el mensaje dirigido a las iglesias de Cristo. Según Apocalipsis en el capítulo 1, es un mensaje profético para todas las iglesias del Señor en toda la era de la iglesia. Este libro tenemos que considerarlo de esta manera, porque Juan definitivamente echa mano de un lenguaje muy distinto al que se utilizó para escribir el resto del Nuevo Testamento, con el fin de dejar plasmadas lecciones que habrían de servirnos a los que estaban viviendo en el tiempo de Juan, que estaban empezando a ver una corrupción inevitable en la iglesia, a las generaciones que surgieron después de la era apostólica del principio, y por supuesto a los que vivieron en un oscurantismo para encontrar la ruta de salida, y para nosotros, a los que nos ha alcanzado el final del final. O sea, el fin de esta era presente inevitablemente está cerca. ¿Cuánto falte? No me pregunte, porque estoy seguro que el Señor no da fechas, ni el Hijo del Hombre lo sabe, dice la Biblia. Así que todo el que diga fechas, tenga un 100% de seguridad que se va a equivocar. Solo le estoy hablando que en cuestión de épocas, no podemos pensar que vengan más épocas, más que la levadura
de la que figurativamente el Señor también habló en 7 parábolas, una vez más 7, lo dice que una mujer escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. Así que lo que nos falta ver, en realidad, si alguien quiere saber, lo que nos falta ver es una corrupción extrema. Tal vez, hermano, algunos se están asustando, como dicen en mi tierra, con el petate del muerto. Y hoy en día nosotros podemos decir, uy, qué cosas las que se ven. Y tal vez, hermano, esto no sea ni siquiera la mitad de lo que probablemente, si los años siguen, imaginémonos que sigan unas cuantas décadas más antes de que el Señor venga, 50 años, 100 años más, ¿dónde estará el fenómeno iglesia? Por alguna razón, hermano, que siempre me palpita en mi corazón, recuerdo aquel pasaje donde dice Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Tal vez nos falta ver mucho más de lo que nos imaginamos. Y por esa razón, hermano, tal vez a los que estamos oyendo este tipo de mensajes, nos está invitando el Señor a que amarremos las cuerdas de nuestra tienda, para que no se vaya a caer, hermano, sino que pueda perdurar y nuestra generación futura, nuestros jóvenes, se levanten como guerreros. Yo sigo creyendo que la juventud lo puede hacer, que no solamente en mis tiempos Dios levantó guerreros juveniles y entre toda esa gran generación ahí estoy yo, sino que hoy también Dios puede levantar jóvenes guerreros del Señor, defensores de la fe, que así como se han preparado para este tiempo en lo natural, también se puedan preparar en lo espiritual. No sabemos lo que viene, pero hermano querido, debemos de reconocer que para que Dios restaure, Dios rescate, Dios recobre la iglesia que Él quiere, tiene que adquirir el Señor una iglesia cuya visión sea sacerdotal en todas sus facetas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermano, que la iglesia no es sacerdotal hoy en día, en su mayoría. Unos cuantos son responsables de las cosas de la iglesia y otros más lo único que hacen apoyar. Algunos presencialmente en los locales de reunión, otros presencialmente, económicamente, pero nunca, la gran mayoría, con una responsabilidad directa. Por eso quería leerle el inicio de Apocalipsis, porque ahí dice, cuando Juan empieza a hablar, vamos a volver a ir otra vez, cuando Juan empieza a hablar, dice, a las 7 iglesias, dejémoslo ahí esa frase en el verso 4, a las 7 iglesias, póngale usted para que lo entendamos, a las iglesias de Cristo, ¿sí? Y dice, nos hizo un reino de sacerdotes, a la iglesia de Cristo. Estoy queriendo hilvanar todo el pensamiento, espero estarme dando a entender. A la iglesia de Cristo nos hizo un reino de sacerdotes. Amén. Si vamos a hablar de restauración, si vamos a hablar de regresar a una práctica de la economía de Dios adecuada, tenemos que entender que la iglesia debe de adquirir esa visión. Todos son sacerdotes. Aleluya. Amén. De manera, hermano querido, que no podemos decir nosotros que la iglesia está dividida en clases. ¿O en qué? En familias espirituales. Los ministros, o como dice el mundo católico, los clérigos y los laicos.
los responsables de las cosas del reino y los que apoyan a los responsables. En realidad, hermano, la restauración más esencial que debe de haber en la iglesia es que todos los hermanos adquieran la responsabilidad de entender, no solo de entender, sino adquieran la responsabilidad que conlleva haber sido llamado por el Señor. Cuando usted, hermano, lo llamó el Señor y lo salvó, lo convirtió en hijo. Entonces, hermano, si usted de verdad es hijo del Señor, usted va a tener características del Señor. La Biblia dice que el sumo sacerdote eterno es Cristo en el orden de Melquisedec. Cristo es el sacerdote eterno. Entonces, hermanos, nosotros que salimos de los lomos de Cristo, somos sacerdotes. Nuestra genética responde al sacerdocio. En primera de Pedro 2 dice que somos real sacerdocio, nación santa, linaje del Señor. Somos, hermano, una familia sacerdotal. Si nosotros no entendemos que eso se debe de restaurar en la iglesia de Cristo, entonces todavía no podemos entrar en verdad a la economía de Dios. Si nosotros hoy en día, hermano, no nos disponemos a romper la división que hay entre los capaces y los que creen el resto que no son capaces, entre los especialistas y los hermanos que no tienen nada. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho a ti que no eres importante en el reino de Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que porque no predicas no puedes servirle al Señor? ¿Quién te ha dicho a ti que hay gente mejor que tú en el reino de Dios? ¿Quién les ha enseñado a los siervos que lo que tienen los hace gente especial? Esa actitud, hermano, es algo insólito que debe de ser restaurado en la iglesia del Señor. Debemos, hermanos, de recordar que el Señor hizo de la iglesia un reino de sacerdotes. Vamos a ver más adelantito qué implica ser un sacerdote del Señor. Pero nadie que sea hijo está desligado de responsabilidad en el reino de Dios. Si a usted le dicen con que lleguen sus diezmos, está hecho, hermano. Si a usted le dice con que asista calladito a una reunión, está hecho usted. Eso se lo dicen los hombres, no se lo dice Dios. Si usted cree, hermano querido, que con ir a llenar un espacio, alguno de esos locales enormes, y sentarse usted y a acompañar los cantos con palmas, y decir amén en el mensaje, y después irse usted como que fue a una función de cine, está bien, usted se equivocó. Eso no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Si usted no se involucra, si usted no se responsabiliza, si usted no entiende que también a usted le pusieron la carga de la iglesia. Ayer mismo platicaba con los hermanos de Maryland y les decía, por puro designio del Señor, iba por 13 días a estar con ustedes y resultaron 4 meses. Y qué bendición fueron esos 4 meses. Pero ni 4 meses, ni 1 año, ni 2 años, ni 4 años suplen la responsabilidad que el Señor quiere de ustedes. Hermano querido, no nos pusieron a los ministros para, hey hermanos, denme sus responsabilidades, no se preocupen, yo hago todo el trabajo. Ustedes solo encárguense que yo esté bien. Sí, yo tengo mi responsabilidad, yo tengo que enseñarle a todos los demás, pero jamás el Señor nos ha enseñado en la Escritura que unos agarran toda la carga y los demás bien gracias, porque tarde o temprano al que tomó toda la carga lo van a juzgar en el tribunal.
y al que se olvidó de la carga, lo van a juzgar en el tribunal de Cristo. Quiero advertirle a todos, déjenme hacer como una especie de paréntesis, que de las cartas no vamos a hablar ni de todas las cartas, ni vamos a hablar todos los detalles que están en todas las cartas, porque no es un estudio de las 7 cartas de Apocalipsis. Es un complemento de algunas realidades que estamos viendo sobre la práctica de iglesia. Así que no piense, si alguien me dice, hermano, ¿y por qué no explicó esto? ¿Por qué no explicó lo otro? Porque mi objetivo hoy no es explicar las 7 cartas que el Señor envió a las iglesias de Apocalipsis. Mi objetivo es entresacar algunas cosas para concluir el tema de la razón de nuestra práctica de iglesia. Ok. Hermanos amados, veamos entonces el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y me gustaría que me acompañen todos, porque quiero que usted vea cómo vamos hilvanando un solo mensaje el día de hoy, una sola realidad que debemos de rescatar en esta restauración espiritual que el Señor está haciendo. Vamos a la iglesia de Éfeso y vamos a leer versículos del 1 al 7, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermanos, primero veamos esta frase: el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Por qué el Señor le hace esa introducción a la carta de Éfeso? Yo voy a tocar un tema central que el Señor le está dando a la iglesia de Éfeso. Usted júzguelo. Si ¿cree usted que estamos estirando el pasaje o no? Pero mire cómo empieza el Señor. El que tiene las 7 estrellas en su mano. En Apocalipsis 1 al final dice que las 7 estrellas son los siervos. Así que el Señor está diciendo que la economía de Dios, según la revelación del Nuevo Testamento, todos los siervos deben de estar en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque todos los siervos deben de ser instrumentos del Señor y no gerentes del Señor. Tengamos en cuenta que el Señor no ha puesto gerentes en su iglesia. ¿Por qué? Porque el que dirige, el que coordina, el que pastorea, el que suple y hace todas las cosas en la iglesia es el Señor. Eso lo debemos de aprender. Los que nos puso el Señor a ministrar la palabra y los hermanos. ¿Para qué? Para que no pongan los ojos en nosotros. Los deben de poner en Jesús. El apóstol Pedro dice: habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que, hermano, no nos tengan los hombres en un lugar que no nos corresponde. Usted debe de aprender como oveja del Señor que tiene un gran pastor, el pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Y a nosotros, téngannos como hermanos en Cristo, los cuales tenemos algún don, no solo yo, sino muchos hermanos más, con sus diferentes dones, gracias de todo tipo que le pueden colaborar a usted para su desarrollo espiritual. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Así que, hermanos, ¿alguien quiere el recobro del Señor? Pues empiece, hermano. Si tiene algún liderazgo, empiece por entender que no es más que ningún otro hermano. Pero además de eso también, el Señor es el que anda en medio de los candeleros. Los candeleros son las iglesias. Así que, hermanos, debemos de reconocer que por un lado el Señor maneja a sus siervos, por el otro lado el Señor juzga
suministra, bendice y hace todo lo necesario por la iglesia. ¿Cuánto, hermano, debemos de aprender en esto? No podemos, hermano, hacer nada. Mire, usted no sabe la angustia que me da y me sigue dando en oración por muchos de ustedes. Pienso en los hermanos en Guatemala. Dios los bendiga, mis hermanos de Zumpango, de San Juan, de la capital. Pienso en los hermanos de acá que aún cerca y no los veo. Pero, hermano, aunque anhelo verlos, reconozco que el guardián, que el cuidador, que el sustentador de ustedes es Cristo Jesús. Y este tiempo, hermano, nos debe de enseñar a todos, a los ministros, que no podemos controlar todo, y a los hermanos entender que siempre está el Señor con ustedes. Amén. Deberíamos de poner por obra ese pasaje, ese versículo, ese coro que cantaba Marvin al principio, que nos enseña el Señor a meter la mano en la oscuridad. Amén. Y sin tocar y sin sentir, saber que sigue siempre junto a mí. Amén. Hermano, que esa sea la lección de este tiempo. Que el no reunirnos, mire, hermano, a la iglesia en el mundo el Señor le sacó de los grandes templos, de los grandes locales que han presumido las iglesias, y los ha tenido metidos en sus casas. ¿Para qué? Para que entendamos, hermano, que el dador de su vida, que si usted necesita sustento, el Señor Jesucristo se lo da. Amén. Alguien podría irse y estirar el hule para el otro lado y decir: sí, es tan lindo esto que ya no necesito yo a los ministerios, no necesito a mis hermanos, no necesito a la iglesia. Será un desorden en usted, pero es un desorden también depender de los hombres. Amén. Ahora tiene que darse cuenta usted, hermano, que o aprende a depender de Dios o aprende a depender de Dios. El que camina en medio de los candeleros es el que va a hablar, y el que tiene las estrellas en su mano es el que va a hablar. ¿Qué va a hablar el Señor a la iglesia de Éfeso? Le dice un asunto. Si me permiten ustedes, en un en vivo que voy a hacer, vamos a hablar, y me recuerdan mis hermanas, sobre los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero no quiero enfatizar eso porque, aunque es parte del mensaje, sé que es una ramita del mismo. Quiero enfatizar lo que el Señor le hizo ver a la iglesia de Éfeso. Pero oiga lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el Señor elogia a una iglesia que, aunque había perdido su primer amor, se había mantenido en una verdad impresionante: aborrecer las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? En la historia no se sabe quiénes eran los nicolaitas. Tengo la posición y la opinión del mismo hermano Watchman Nee, que no existió realmente alguna secta llamada los nicolaitas, sino que fue un hombre revelado por el Espíritu a Juan, que le estaba mostrando un movimiento que se estaba gestando en la iglesia, como la Jezabel también. No es que haya existido una mujer llamada Jezabel entre las iglesias de aquel entonces. Existió una Jezabel en los tiempos de Elías, pero no en los tiempos de las iglesias, sino que era un movimiento al cual por revelación le dijeron a Jezabel, y a estos los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas entonces? Que nos ayude el significado del nombre para entender quiénes son los nicolaitas. Esta palabra se compone de dos vocablos realmente. Nikao, que significa conquistar o estar por encima de otros. Mire qué interesante. Conquistar o estar por encima de otros. Y laos significa gente común o laicos. Así que los nicolaitas significarían los que están por encima de los normales. Laos, que significa gente común o laicos.
Laicos, la palabra laico que la hemos usado nosotros no es una palabra propiamente católico-romana, sino es una palabra que significa simple y sencillamente la gente que no tiene que ver con cosas religiosas, los seglares, los comunes, pues los no eclesiásticos sería para nosotros, eso sería laico. Entonces, lo que está diciendo el nombre de nicolaita significa los que están por encima de la gente normal. En otras palabras, los nicolaitas son aquellos que se creen debajo del Señor, sí, pero por encima de los demás. Es un mal, hermano, que definitivamente está súper, pero súper gestado en la iglesia hoy en día. Amén. Creer que usted es alguien especial, que porque de repente sabe predicar, si usted toca bonito y canta, usted es alguien especial. No, usted tiene dones de cantar o de tocar o de predicar o de enseñar o de cuidar niños o de atender ancianos, lo que sea. Usted tiene muchos dones ahí. Algunos son carismáticos y otros son naturales, pero igualmente útiles en las manos del Señor. Pero eso no lo hace a usted estar por encima de nadie. Usted, como miembro de Cristo, es hermano de sus hermanos, punto. Cuando nosotros dividimos, como le decía al principio, cuando dividimos nosotros la iglesia, cuando se mete el sistema de los nicolaitas entre nosotros, hermanos, separamos la iglesia y la hacemos de dos clases: los ministros, los líderes, los que tienen preeminencia, los especiales y los no especiales. Eso no existe en la iglesia del Señor. Hermano, esto nos desvaloriza el cuerpo de Cristo. Yo, en el movimiento en el que me desarrollé como ministro del Señor, oía decir: nosotros somos, oiga este pensamiento, y lo digo con respeto, sin ánimo de ofender a nadie. Oía este pensamiento: hermano, nosotros somos los cuidadores de la novia, y los hermanos son la novia, la esposa de Cristo. Pero díganme ustedes, decía alguien, ¿no es más el gran amigo de nosotros desde la infancia que la misma muchacha que encontró hace un par de años la persona? Ellos querían hacer ver algo, que los ministros eran algo más grande que el mismo cuerpo de Cristo. Otra línea que yo escuché hace años: los ministros realmente no somos humanos. Imagínense usted lo que oímos. Tenemos una genética angélica, tenemos una genética de esto, tenemos aquí, tenemos allá. Déjese de cuentos. Usted, que es un ministro del Señor, sabe que camina, que es exactamente igual que cualquiera de los mortales. De la Biblia dice en Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¡Elías! No usted, con el respeto que merece el ministro del Señor, que solo Dios sabe qué pata puso ese huevo. No nosotros, hermano. Elías no era más que un hombre mortal también. Nadie es especial dentro del cuerpo de Cristo, pero esa actitud de ser especiales ha desvirtuado el ministerio sacerdotal de la iglesia, y ese es precisamente, hermano amado, el que nosotros debemos de restaurar. Yo invito a todos, yo voy a tener que terminar, hermano, porque no quiero sobrepasarme del tiempo, pero quiero, en el nombre del Señor, invitar a todos a que vayamos a buscar la restauración de la iglesia, a buscar la práctica de iglesia. Amén. Ubicándonos todos en el lugar que nos corresponde. Amén.
dándonos cuenta, hermanos, que los que tenemos algo especial no somos nosotros, es el don que Dios ha puesto y nos lo ha dado para bendecir a los demás. Debe que nos demos cuenta, hermanos, que somos una sola familia de hermanos y que tarde o temprano, igual que un padre necesita que los hijos lleguen a ser responsables como él, también los que Dios nos ha dado algo para ministrar a los demás, debemos de llamarlos para que adquieran la responsabilidad, para que la iglesia sea un reino de sacerdotes. ¿Puedo decirle algo, hermanos, sin temor a equivocarme? Que nadie que Dios le haya dado la oportunidad para desarrollarse con responsabilidad sacerdotal, siendo un hijo de Dios, y no lo hace, será considerado vencedor en aquel día. Téngalo por seguro que eso no será así. Todos debemos de entender que hay una responsabilidad orgánica, corporativa, todo inclusiva, donde, hermanos, la restauración de la iglesia tiene que ver con eso, que todos tengamos nuestra parte en ese quehacer sacerdotal que el Señor quiere que la iglesia restaure. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor eterno, porque sentimos que esta mañana había mucho pan, Señor, el cual quisiéramos en tu nombre recoger, Señor, para no desperdiciar nada. Que cada uno de mis hermanos pueda ver, Señor, el pan que ha quedado y que lo pueda tomar para sí y aprovecharlo para la gloria tuya, Señor, y para la edificación de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero nada más decirle, hermanos, por favor, va a ver usted un anuncio de uno de estos días. Es muy probable que el miércoles, si me puedo organizar con los hermanos, tengamos un en vivo y vamos a fincar el en vivo para cantar un poco, ministrar al Señor, pero para ampliar lo que hoy sí quedó mucho en el tintero de qué hablar. Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.